Y bueno, déjenme presentarles a nuestro primer orador esta noche. Es un pastor, se llama Dale Van Dyke y es de Estados Unidos y es el pastor de una iglesia de nuestra denominación por allá. Se llama la iglesia presbiteriana ortodoxa. Y Dale ha sido pastor de su iglesia, se llama Harvest, o en español es cosecha. Y how long have you been pastor? 29. Ha sido pastor allá por 29 años. Y nuestro hermano está casado con su esposa, Joan. Y también ellos tienen 4 hijos, todos grandes, y tienen 15 nietos. Así que estamos muy agradecidos tener a nuestro hermano con nosotros. Y así que te invito al púlpito, al poder, if you could. Y bueno, hermanos, para traducir para nosotros es nuestro hermano, el pastor Andrew James. Y él es el pastor de la Iglesia Bíblica de Montevideo. Así que también estamos agradecidos por su ayuda para nosotros. Gracias. Hola. It is great to wonderful to be with you. Es un gusto estar con ustedes. I bring you greetings from your brothers and sisters in Grand Rapids, Michigan. Les traigo saludos de sus hermanos y hermanas en Cristo en Grand Rapids, Michigan. I'm excited to talk on this topic tonight. Me emociona hablar de este tema esta noche. There is so much confusion in the world concerning this institution of marriage. Hay mucha confusión en el mundo en cuanto a esta institución del matrimonio. And that confusion is sometimes found in the church as well. Y muchas veces esa confusión también se encuentra dentro de la iglesia. And so tonight we have good news Y entonces esta noche tenemos buenas noticias from God's word de la palabra de Dios concerning this God-made institution of marriage. en cuanto a la institución diseñada por Dios que se llama el matrimonio. Marriage was not created by man. El matrimonio no fue un invento del hombre. It was created by God himself. Fue creado por Dios mismo. And God tells us how to live together Y Dios nos dice cómo vivir juntos, as husband and wife como esposo y esposa, in a way that honors God en una manera que honra a Dios and blesses others. y que bendice a los demás. We're going to start tonight with maybe the hardest topic. Vamos a comenzar esta noche quizás con el tema más complicado. We are going to start with the topic of submission. Vamos a comenzar con el tema de la sumisión. You might ask, why would I start there? Y tal vez te preguntas, ¿por qué empezaría ahí? And my answer is because Paul starts there. Y mi respuesta es porque es ahí donde comienza Pablo. And so I'd like to begin by reading from Ephesians 5. Entonces quisiera comenzar leyendo de Efesios 5. We are going to begin reading at chapter 5, verse 15. Vamos a comenzar leyendo Efesios 5, versículo 15, To help us understand the context. para poder entender y ver el contexto. This is God's word. Esta es la palabra del Señor. Look carefully then. Tell you what, why don't you read 15 through verse 24. Bien, vamos a leer del versículo 15 hasta el 24. Dice así: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo.
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Thank you. Could we ask the Lord to bless us? Let's pray together. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo. Oh Lord our God, Señor nuestro Dios, you have loved us so well. nos has amado tan bien, You've given us your word nos has dado tu palabra that we might understand your will and your mind. para que podamos entender tu voluntad y tu mente. We thank you for the precious gift of marriage, Te agradecemos por el regalo precioso del matrimonio and we thank you for your word that gives light to us. y te damos gracias por tu palabra que nos ilumina. May your word tonight bring us joy, Que tu palabra esta noche nos traiga gozo to help us live our life in a way that honors you. para vivir nuestras vidas en una manera que te agrada. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. The topic we have tonight is one of the most unpopular topics in the Bible. El tema que nos toca hablar esta noche es uno de los temas menos populares en toda la Biblia. The idea that Christian wives should submit to their husbands La idea de que las esposas cristianas deberían someterse a sus esposos is ridiculed and reviled in the world. es una idea que se ridiculiza en el mundo. Many people feel that this makes women second-class citizens. Muchos consideran que esto convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría Or it makes women inferior to men. o que hace que las mujeres sean inferiores a los hombres. We're going to see tonight nothing could be further from the truth. Vamos a ver esta noche que en realidad nada podría ser más lejos de la verdad. I'd like to begin by just clearing away some misunderstandings or problem areas. Quisiera comenzar aclarando un poco el camino y aclarando algunos temas de confusión. One problem is that the idea of headship and submission Un problema es que la idea de liderazgo, la sujeción, is a doctrine that has been misunderstood and misapplied even in the church. es una doctrina que ha sido mal entendida y mal aplicada incluso dentro de la iglesia. There are too many Christian wives, Hay demasiadas esposas cristianas, our sisters in Christ, nuestras hermanas en Cristo, who are living with angry, self-serving, and abusive husbands. que viven con esposos abusivos, enojados y esposos que se sirven a sí mismos. Too many men Demasiados hombres use Ephesians 5 usan Efesios 5 to justify their sinful behavior. para justificar su comportamiento pecaminoso. And that's a fact we need to acknowledge. Y ese es un hecho que debemos reconocer. On the other hand, Por otro lado, the idea of submission is cast aside completely in our culture hay muchos que desechan completamente la idea de la sujeción. and often overlooked in the church. Y muchas veces esta enseñanza es dada por alto o ignorada dentro de la iglesia. There are many articles and books Hay muchos artículos, muchos libros that you can find in the store que puedes encontrar en las tiendas or online o en línea that talk about the failures of men in marriage. que hablan acerca de los fracasos del hombre en el matrimonio. There are very few that will talk about the failures of women in marriage. Pero hay muy pocos libros que hablan de los fracasos de la esposa en el matrimonio. You can read articles about male toxic masculinity, Puedes leer artículos de la masculinidad tóxica, but there's not much out there in terms of a wife's responsibility to respect and submit to her husband. pero no encontrarás mucho acerca de la responsabilidad de la mujer de sujetarse y respetar a su marido. It is something we don't talk about very often. Es algo de lo cual no hablamos muy a menudo. I'm even a little nervous about talking about it tonight. Incluso me da un poco de nerviosismo hablar de esto esta noche. I'm just happy that Paul talks about it. Solo me alegra que Pablo habla de esto en This la is Biblia. not my wisdom. Esta no es mi sabiduría, This is God's wisdom. es la sabiduría de Dios. And we can have absolute confidence in it. Y podemos tener absoluta confianza en la sabiduría de Dios. We need to be clear about what the Bible teaches. Necesitamos tener en claro qué es lo que la Biblia enseña. And that's my goal tonight. Y esa es mi meta esta noche. It's just to help us be clear about what God says Es ayudarnos a tener en claro lo que Dios dice about this very
very important topic. acerca de este tema tan importante. What is God's will for a Christian wife? ¿Cuál es la voluntad de Dios para una esposa cristiana? Well, let's look into it together. Bueno, veámoslo juntos. I'd first like to talk about the concept of submission in marriage, Primeramente quisiera hablar sobre el concepto de la sujeción en el matrimonio. and then we'll talk about the reason, Y después vamos a hablar acerca de la razón and then finally some problems. y finalmente algunos problemas. If you noticed in the text as it was being read, Si observaste el texto cuando lo leímos, Paul's discussion of marriage la discusión de Pablo acerca del matrimonio is part of his talking about how to live as a Christian. es parte de su enseñanza acerca de cómo vivimos como cristianos. And particularly how to live a spirit-filled Christian life. Y en particular nos está hablando acerca de cómo vivir una vida cristiana llena del Espíritu. In verse 18, he specifically says, be filled with the Spirit. En el versículo 18 dice específicamente, sean llenos del Espíritu. In verse 19, En el versículo 19 a spirit-filled life is a life of worship. nos dice que una vida llena del Espíritu es una vida de adoración. In verse 20, En el versículo 20 a spirit-filled life is full of thanksgiving. nos dice que una vida llena del Espíritu es una vida de agradecimiento. In verse 21, En el versículo 21 we see a spirit-filled life is a life of submission. nos dice que la vida llena del Espíritu es una vida de sujeción o sumisión. And so the first thing we need to understand Entonces lo primero que necesitamos entender is that submission is for every Christian. es que la sujeción o el sometimiento es para todos los cristianos. Every true Christian is called to submit to those God has put in authority over us. Todo cristiano verdadero es llamado a someterse a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestras vidas, Whether political rulers or church leaders, ya sean líderes políticos o líderes de la iglesia. submission is a Christian category. La sujeción es una categoría cristiana, It is not a female category. no es solamente una categoría para las mujeres, It isn't what wives do, no es solamente lo que hacen las esposas, it's what Christians do. es lo que hacen los cristianos. And that is where we must begin. Y es ahí donde necesitamos comenzar. We are all called to submit Todos somos llamados a someternos to Jesus Christ a Jesucristo and then those Christ has placed in authority over us. y después a aquellos que Cristo ha puesto en autoridad sobre nosotros. This is the spirit-filled life. Esta es la vida llena del Espíritu. And so a spirit-filled marriage Y entonces un matrimonio lleno del Espíritu will be characterized será caracterizado by the godly submission of a wife por la sujeción piadosa de una esposa and the loving leadership of a husband y el liderazgo amoroso de un esposo as they both submit to Jesus. a medida que ambos se sujetan a Cristo. I'd like to point out, secondly, that the submission of a wife is voluntarily given. Quisiera señalar también que la sujeción de la esposa es algo que ella da voluntariamente. We're going to see that it is both voluntary and mandatory. Vamos a ver que es tanto voluntario como obligatorio. One commentator writes Un comentarista escribe that the use of the middle voice of this verb que el uso de la voz media en este verbo emphasizes the voluntary character of a wife's submission. enfatiza el carácter voluntario de la sujeción de una esposa. In other words, brothers, En otras palabras, hermanos, there is no biblical command no hay ningún mandato bíblico for a husband to subjugate his wife. para que un esposo subyugue o controle a su esposa. In 1 Timothy 3, En 1 Timoteo 3, when Paul gives the qualifications for an elder, cuando Pablo da las calificaciones o las características de un anciano, one of the qualifications uno de los requisitos is that a man must make sure his children are submissive.
es que el hombre debe asegurar que sus hijos estén sujetos a él. There is no command that a man must make sure his wife is submitting to him. Pero no hay ningún mandato ahí que dice que él debe asegurarse de que su esposa se someta Her a él. submission to her husband La sujeción de ella hacia su esposo is a voluntary act es un acto voluntario of a free woman in Christ. de una mujer libre en Cristo. It is a conscious choice she makes Es una decisión consciente que ella toma to follow her husband's lead de seguir el liderazgo de su esposo, and to support his leadership de apoyar su liderazgo, because Jesus has called her to this. porque Cristo le ha llamado a hacerlo. So there's men, Entonces, hombres, there's something very sacred about this. hay algo muy sagrado aquí. When a free, blood-bought daughter of Jesus Cuando una mujer comprada por la sangre de Cristo, que es libre, submits to our flawed headship se somete a nuestro liderazgo fallido e imperfecto, out of her reverence for Jesus, por su reverencia hacia Cristo, woe to us es un tema de mucha seriedad if we take advantage of that godly act for our own sinful pleasure. si nosotros nos aprovechamos de ese acto piadoso para servirnos a nosotros mismos en una manera egoísta. Brothers, we should tremble Nosotros deberíamos temblar at the sacredness a cuán sagrado es este asunto, of a wife's freely chosen, spirit-filled submission. de la sujeción voluntaria llena del espíritu de una esposa. When is the last time you thanked her for it? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por eso? I have to confess, Debo confesar, as I was studying for this again, al estudiar esto nuevamente, I was convicted in my heart, me vino una convicción and I called my wife, y llamé a mi esposa and I thanked her for her submission. y le agradecí por su sujeción. I can only imagine how hard it has been for her to do that. Solo puedo imaginar cuán difícil ha debido ser para ella sujetarse a mí. Knowing myself as I do, Conociéndome a mí como soy. I can barely live with myself, Yo apenas puedo vivir conmigo mismo much less ask her to do it. y mucho menos pedir que ella viva conmigo. It is a beautiful thing Es algo hermoso for a wife to willingly, que una esposa voluntariamente freely y libremente submit to our headship se someta a nuestro liderazgo because of her love for Christ. por su amor a Cristo. So it is voluntary, Entonces es voluntario, but submission is also mandatory. pero la sujeción también es obligatoria, es algo que se nos manda. It is not optional for a Christian woman. No es algo opcional para una mujer cristiana, It's a command. es un mandato. That might sound like a contradiction. Y eso podría parecer una contradicción. How can I choose something freely ¿Cómo puedo escoger algo libremente if I'm obligated to do it? si estoy obligada a hacerlo? Right? It's either voluntary or Es mandatory. o obligatorio, o libre o obligatorio. It can't be both, No puede ser ambas cosas. but actually it can be. Pero en realidad así es. Think about our Lord Jesus. Piensen en nuestro Señor Jesucristo. Did he have to go to the cross? Él tenía que ir a la cruz. Yes, he did. Sí, tenía que hacerlo. Did he freely, willingly go to the cross? Él fue ahí voluntariamente. Yes, he did. Sí, lo hizo. And it was his freely willing to do Y era el hecho de que él se haya ofrecido voluntariamente what he must do lo que tenía que hacer, that makes his sacrifice so beautiful. que hace que su sacrificio sea tan hermoso. And that's true of all of the Christian life. Y eso es cierto de toda la vida cristiana. Think about the commands to be kind or to show mercy or to forgive. Piensa en los mandatos de ser bondadosos o de mostrar amor o de perdonar. Can you do those things in truth ¿Puedes hacer esas cosas en verdad without wanting to? sin querer hacerlo? Can you forgive with a hard heart? ¿Puedes perdonar con un corazón duro? Can you show kindness in a way that pleases God ¿Puedes mostrar bondad en una manera que agrada a Dios? when you're secretly resentful and angry? Cuando en lo secreto estás resentido y enojado. The two must be together. Las dos cosas tienen que estar juntas. God has called us Dios nos ha llamado to willingly do a hacer voluntariamente what he commands us to do, lo que Él nos manda hacer. and we do this Y nosotros lo hacemos by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. Remember what Paul says. Recuerda lo que dice Pablo. God works in us Dios obra en nosotros both to will tanto para hacer and to do
Perdón, para el querer y el hacer according to his good pleasure. conforme a su buena voluntad. Amen? Amén. Amen. So, a submission to her husband Entonces la sujeción a su esposo is something a wife freely does, es algo que la esposa hace voluntariamente, choosing to gladly embrace escogiendo alegremente abrazar what Christ has called her to do. lo que Cristo le ha llamado a hacer. Another point. Otro punto, The submission of a wife is to the Lord. la sujeción de una esposa es al Señor. That's what Paul says. Eso es lo que dice Pablo. Submit to your own husbands Dice, sométanse a sus esposos as to the Lord. como a Cristo. Brothers, this means Hermanos, esto significa that the submission of your wife que la sujeción de tu esposa has Jesus as its main referent. tiene a Jesús como el referente principal. Her submission to you Su sujeción a ti is not fundamentally or primarily about you. or no, me. no se trata fundamentalmente acerca de ti o de mí. It is about Jesus. Se trata acerca de Jesús. She's looking to Jesus Ella está mirando a Jesús and submitting to y se Jesus está sometiendo a Jesús. as she submits to you. Al sujetarse a ti, se está sujetando a Él. This has a very practical application and meaning, significance. Y esto tiene una significancia muy relevante para nosotros. This means that we, the husband, Esto significa que nosotros, los esposos, are not the number one person in her life. nosotros no somos la persona número uno en la vida de nuestras esposas. Jesus is the number one person in her Cristo life. es la persona número uno en su vida. I think we often assume Creo que muchas veces asumimos that our wife should make us number one. que nuestras esposas deberían ponernos a nosotros en el primer lugar. No, she must not. No, no debería serlo. Jesus is number one. Jesucristo es número uno. Don't be depressed by that. Y no te deprimas por eso. Jesus is much better than Cristo you, es mucho mejor que tú, much more worthy. mucho más digno. Yeah, that's right. So, this is helpful to remember for several reasons. Y entonces esto es algo que es bueno recordar por varias razones. The idea that her submission is to Jesus La idea de que su sujeción es a Cristo gives an unchanging basis for the wife's submission. le da un fundamento que no se mueve para la sujeción de la esposa. One of the things that our sisters in Christ often struggle with Una de las cosas que muchas veces con las que luchan nuestras hermanas en Cristo is to understand how to submit to a man who doesn't lead well. es cómo me sujeto a un hombre que no guía bien. Or how do you respect a man who's not worthy of respect? O cómo respetas a un hombre que no es digno de respeto. How do you submit to flawed or failing leadership? Cómo te sujetas a un liderazgo que está fallido, que tiene fallas. But notice that the submission is not first to the husband, but first to Jesus. Pero observen que la sujeción no es primeramente al esposo, sino a Jesucristo. It is out of reverence for Christ. Es por reverencia a Cristo que hacemos It eso. is as to the Lord. Es como al Señor. So, ladies, Entonces, hermanas, your primary calling su llamado principal isn't to submit to him, your husband, no es someterse a él, a su esposo, but to him, King Jesus. sino a él, el Rey Jesús. And that frees you Y eso te libera to submit even when your husband is failing to lead. y eso te permite someterte a su esposo, aun cuando tu esposo está fallando en su rol de liderazgo. Think about the story of Abigail in 1 Samuel 25. Piensa de la historia de Abigail. She was married to a very foolish man. Ella estaba casada con un hombre muy necio. Do you remember his name? ¿Recuerdan su nombre? What was his name? ¿Cuál era su nombre? Nabal? Yeah. Yeah. Well, and what does it mean? Anybody know? ¿Y alguien sabe qué significa Nabal? Fool. Es necio. Yeah. It was his name. Ese era su nombre. Who are you married to? ¿Con quién estás casado? I'm married to this fool. Estoy casado con este necio. Yes. That was Abigail's story. Esa era la historia de Abigail. And he acted foolishly. Y él actuaba muy neciamente. And yet she freely submitted to the fool Y sin embargo ella se sometía voluntariamente al necio out of reverence for God. por reverencia a Dios. And that's the image. Y esa es la imagen.
When your submission, ladies, is to Christ, Hermanas, cuando su sujeción es a Cristo, you can freely submit puedes sujetarte libremente, even when your husband is failing to lead well. aun cuando tu esposo está fallando en liderar bien. You have an unshakable foundation on which to stand Tienes un cimiento inamovible sobre el cual puedes estar parada as you submit to Christ. al estar sujeta a Cristo. Secondly, Pero en segundo lugar, the fact that submission is to Jesus el hecho de que la sujeción es a Cristo exalts the glory of that submission. exalta la gloria de esa sujeción. Even if you are married to a very good man, Aun si estás casada con un hombre muy bueno, a wife can sometimes struggle una esposa muchas veces puede luchar when she is bound by her marriage. con el sentimiento de que está como sujeta o aprisionada en su matrimonio. She's constrained by living for this man. Está confinada a vivir para este hombre. Young girls, of course, usually grow up Muchas veces las mujeres jóvenes van creciendo thinking that this is just what they want. y piensan que esto es lo que quieren. They want to grow up and have a husband. Ellas quieren crecer y tener un esposo. They want to be devoted to him Quieren estar comprometidas a él and gladly serve him. y servirle libremente. But then Pero después they get one. consiguen un esposo. It is a bit like the dog chasing the car. Es como el perro que persigue al auto. What do you do when you catch it? ¿Qué haces cuando atrapas al auto? And after a while, a wife can begin. And the answer, of course, is yes. For your husband and for your family, Esposas, si están viviendo para su esposo y para su familia, thank you. gracias por hacerlo. However, Sin embargo, there is something much more significant about your life. hay algo mucho más significativo en cuanto a tu vida. Your husband isn't weighty enough Tu esposo no tiene el peso suficiente, to live for, no tiene el suficiente valor como para to vivir solo make your por él, life deeply meaningful. como para hacer que tu vida sea profundamente He is significativa. made out of dust just like you. Él está hecho de polvo al igual que tú. Only Jesus is weighty enough to live for. Solo Cristo tiene el peso suficiente como para que vivas por él. And so when you submit to your husband Entonces cuando te sometes a tu esposo and serve your family, y sirves a tu familia, consciously in service to Jesus, conscientemente en servicio a Jesús, your life has infinite value tu vida tiene un valor infinito and y significance. tiene un significado. It is beautiful and precious in the sight of God Tu vida es hermosa y valiosa en los ojos de Jesucristo. because it is done for Christ Porque lo haces todo para Cristo and by the Spirit of y Christ por el Espíritu de Cristo and will be rewarded eternally by Christ. y serás recompensada eternamente por Cristo. It is beautiful in the sight of God. Es algo hermoso en los ojos de Dios. And then thirdly, Y en tercer lugar, this truth that submission is to Jesus esta verdad de que la sujeción es a Cristo Jesús helps to correct confused husbands. ayuda a corregir a los esposos confundidos. Brothers, we easily think Hermanos, podemos llegar a creer that our wife's submission que la sujeción de nuestras esposas is something that she owes to us es algo que ella nos debe a nosotros simply because we are the husband, simplemente porque nosotros somos los esposos, we are the man, somos los hombres. and we can be easily offended Y podemos llegar a estar muy fácilmente ofendidos by her lack of respect, por su falta de respeto, because she owes us submission. porque ella nos debe sujeción. We make it all about us, Hacemos que todo se trate de nosotros, but it's not all about us. pero no se trata todo de nosotros. Have you ever been in an argument with your wife ¿Alguna vez has estado en un argumento, una discusión con tu esposa and told her she needed to do what you wanted her to do y le dijiste, tienes que hacer lo que yo te digo que hagas, simply because you're the man, simplemente porque yo soy el esposo, or simply because you're the husband? simplemente porque tú eres el marido? Your vision is way too small. Tu visión es demasiado pequeña. Her submission to you La sujeción de la esposa a ti is not all about you. no se trata de ti, It's about Jesus. se trata acerca de Cristo. So when we make it about us, Entonces cuando hacemos que todo se trate de nosotros all about us, y que todo sea de nosotros, we are sinning against her and against her Lord. estamos pecando contra ella y contra su Señor.
And Y when we make it all about us, además cuando hacemos que todo se trate de nosotros, we will wound our wife repeatedly vamos a herir a nuestras esposas repetidas veces. in the same way as when we make our children's obedience all about us. En la misma manera que cuando convertimos la obediencia de nuestros hijos en algo acerca de nosotros. We'll talk about that in lecture 3. Y vamos a hablar de eso en la tercera charla. Yeah. Brothers, our wife and our children do not exist for us. Hermanos, nuestros hijos y nuestras esposas no existen para They nosotros, exist for God. existen para Dios, They live for Jesus. viven para Jesús. And our calling Y nuestro as a llamado father and a husband como esposos y padres is to help our family es ayudar a nuestra familia to see Jesus a ver a Jesús and to love Jesus y amar a Jesús and to respond to Him. y It's not about us. no se trata de nosotros, It's about Christ. se trata de Cristo. This is an area where I think all of us Y esta es una área donde todos nosotros have an opportunity to confess and repent. tenemos una oportunidad para confesar y arrepentirnos. I have apologized to my wife Yo le he pedido perdón a mi esposa, and asked her forgiveness le he pedido que me perdone for the ways that I've made our relationship por la manera que he hecho, por lo que he hecho en mi relación con ella, about me instead of about que he Christ. hecho que la relación que tenemos se trate de mí y no acerca de Cristo. Well, let's move forward and talk about the reason. What is the reason that Paul gives for a wife's submission? Bueno, vamos a proceder al siguiente aspecto y ver cuál es la razón de la sujeción de una esposa hacia su marido. Look at what the Bible says. Veamos qué es lo que dice la palabra. Verse 23. Versículo 20. For Por, the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Friends, the submission of a wife Amigos, la sujeción de una esposa is in response es en respuesta to the God-given headship of her husband. al liderazgo dado por Dios para el esposo. As we've said, Como hemos dicho, the idea of submission in the Bible la idea de la sujeción en la Biblia is always a response siempre es una respuesta to God-ordained authority. a la autoridad que es establecida por Dios. We are called to submit to kings and rulers Somos llamados a someternos a reyes y autoridades because God has granted them authority. porque Dios les ha otorgado autoridad. God has created this world Dios ha creado este mundo and human society y la sociedad humana along the lines of ordained authority. y ha creado la sociedad que esté dentro de la estructura de una autoridad. And when that authority is ignored, Y cuando esa autoridad se ignora, the result is always chaos. el resultado siempre es caos. That's true in society, Es cierto en la sociedad it's true in the y church, también es verdad en la iglesia and it's true in the y home. es cierto también en el hogar. So Paul does not apologize Y por lo tanto, Pablo no pide disculpas for what he's about to say. por lo que está a punto de decir. He wants us to understand Él quiere que entendamos that a husband has a real God-ordained authority. que el esposo tiene una autoridad real dada por Dios. And to make that point, Y para dejar ese punto en claro, he compares it to the authority of Christ over the church. lo compara con la autoridad de Jesús sobre la iglesia. No one would dispute that Jesus is the head of the church. Nadie discutiría que Cristo es la cabeza de la iglesia, At least intellectually. por lo menos intelectualmente. Do we sometimes act as though we were the head of the church? A veces actuamos como si nosotros fuéramos la cabeza de la iglesia. Yes, we do. Sí, lo hacemos. Does that go well? Y eso, cuando hacemos eso, ¿las cosas salen bien? No, it doesn't. No sale It bien. never goes well, Nunca sale bien. right? And the same in the home. Y es lo mismo en el hogar. A husband's headship is real. La autoridad del esposo es real. It is God-given, Es una autoridad dada por Dios and a husband will be held accountable to God y el esposo tendrá que dar cuentas a Dios for how he exercises that. por la manera que él ejercita su autoridad. We'll talk about that tomorrow. Y hablaremos de eso mañana. But a wife Pero una esposa will be held accountable to God tendrá que dar cuentas for how she responds to it. por la manera que responde a la autoridad de su esposo. Consequently, Consecuentemente, notice what Paul says in verse 24 observen lo que Pablo dice en el versículo 24, as he wraps up this section. al cerrar esta sección.
Now, as the church submits to Christ, Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, so also wives should submit in everything to their husbands. también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. That word everything, Esa palabra en todo that's a kind of a hard word. es una palabra un poco dura. I want to say this. Quiero decir esto, It does not mean no significa that a wife should que la esposa debería, submit to a husband when he asks her to participate in sin. que no debería sujetarse a un esposo cuando él le llama a participar en pecado. Wives, if your husband is asking you to participate in sin, Esposas, si sus esposos les están llamando a participar en algo pecaminoso or ask you to violate your conscience in o some les way, pide violar su conciencia en algún sentido, you are not under obligation to submit to him in that. no están obligadas a sujetarse a él en eso. Jesus is the Lord of your life. Jesús es el Señor de tu vida, Jesus is the Lord of your conscience. Jesús es el Señor de tu conciencia. And so you should lovingly submit to Jesus Entonces deberías amorosamente someterte a Jesús and call your husband to repentance. y llamar a tu esposo al arrepentimiento. Okay? However, Sin embargo, we cannot bury the word everything no podemos enterrar esa palabra todo under an avalanche of qualifications. bajo una avalancha de cualificaciones o excusas. David Paulison David Paulison writes this, escribe lo siguiente. and you have that there. Yes, and I'll just have you read that. Paulison dice, muchos dan tanta atención a las excepciones a la regla que fallan en establecer la relevancia, la belleza y autoridad de la regla. Sí, es verdad, Dios llama a la esposa a someterse, pero por supuesto, si un esposo es duro o negligente o no es considerado de su perspectiva o no guía a la familia espiritualmente o es irresponsable financieramente, puntos suspensivos, y la lista de excepciones continúa. Pero Efesios no lista ninguna excepción. Pablo acampa solamente en la regla, pero la regla de la sujeción desafía tan instintivamente nuestro instinto y refuerza, Pablo acampa solamente en la regla, pero por supuesto la regla de la sujeción desafía nuestro instinto de salirnos con la nuestra. Thank you. A point of application. Un punto de aplicación. Ladies, this means Esposas, esto significa that God calls you to respond in voluntary submission que Dios les llama a responder en una sujeción voluntaria, according to Christ's command de acuerdo al mandato del Señor and according to your husband's God-given y authority, de acuerdo a la autoridad que ha sido dada por Dios a su esposo, not according to how well you think he's doing his job. no de acuerdo a cuán bien crees que él está haciendo su trabajo. You don't get to decide Tú no tienes el derecho de decidir that he's failing to meet your expectations si él está fallando en alcanzar tus expectativas or your standards, o tus estándares, and therefore you're not under obligation to y submit. por lo tanto tú no estás obligada a someterte. The word everything La palabra todo is a comprehensive principle. es un principio exhaustivo. Well, let's just move forward and wrap up by talking then about some of the problems as we go about trying to do this. Bueno, procedamos y concluyamos con algunos de los problemas que surgen al tratar de vivir y aplicar esto. What are some of the obstacles? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos? Let me list a few. Permítanme listar algunos. One obstacle is tyrannical husbands who are domineering and self-serving. Uno de los obstáculos son los esposos tiranos que están dominando a sus esposas y tratando de servirse ellos mismos. The more common problem Pero, sin embargo, el problema más are común passive, self-oriented husbands. son esos esposos pasivos que se enfocan simplemente en ellos mismos. There are husbands who simply will not lead. Hay esposos que simplemente no lideran.
They serve themselves. se sirven a ellos mismos, They do what they want. hacen lo que ellos quieren hacer, They do not take responsibility for their wives or their children. responsabilidad por sus esposas o por sus hijos. And so they put their wife in a constant dilemma Y por lo tanto ponen a su esposa en un constante dilema. because, brothers, she wants to submit to you. Porque hermanos, ella quiere someterse a ti, She would love to follow your lead, le encantaría seguir tu liderazgo, but you're not going anywhere. pero no estás yendo a ningún lado, You're not leading. no estás liderando. You sit on the couch and watch television. Simplemente te sientas en el sofá y miras Or you're televisión. busy with your world, your work, your hobbies. O estás ocupado con tu trabajo, tus hobbies, tus cosas. And we fail to lead our wife and our children in the things of God. Y no estamos guiando a nuestros hijos, a nuestras esposas en los caminos del Señor. This is one of the most common complaints among Christian women. Esta es una de las quejas principales entre mujeres cristianas. My husband is failing to lead. Mi esposo no está liderando apropiadamente. And brother, if I've just described you, Y hermano, si te acaba de describir a ti, it's a wonderful opportunity Es- to confess your sin, es una oportunidad maravillosa para confesar tu pecado, ask your wife to forgive you, pedirle a tu esposa que te perdone and then gather with some other brothers or your pastor y después reunirte con algunos otros hermanos o con tu pastor and learn how to lead your family in a God-honoring way. y aprende a liderar a tu familia en una manera piadosa. We all struggle with this. Todos nosotros luchamos con esto. No one here is the perfect pastor, Ninguno acá es el pastor perfecto, but by the grace of God, pero por la gracia de Dios we can grow. podemos crecer. We do not want to enter eternity No queremos entrar en la eternidad having failed at the most important calling of our life. habiendo fallado en el llamado más importante de nuestras vidas. And so, brothers, I appeal to you, Y por lo tanto, hermanos, apelo a ustedes, listen to what God says, escuchen a lo que Dios dice, trust His willingness to help, confíen en su disposición de ayudarles, the power of His grace, confíen en el poder de su gracia and let's strive to lead our wife y busquemos guiar correctamente a nuestras so she can esposas follow. para que ella pueda seguirnos. There's another problem that we find sometimes. Pero hay otro problema que a veces encontramos. Our sisters in Christ Nuestras hermanas en Cristo also struggle with their sin. con su pecado. We all want to have our own way. Todos queremos salirnos con la nuestra And there are wives who do try to control the marriage y hay esposas que sí tratan de controlar el and get their matrimonio, way. tratan de salirse con la suya. They might gather their friends around, Quizás se reúnen con sus amigas, not to open their Bible no para abrir sus Biblias, and ask what God desires, no para preguntar lo que Dios quiere, but to complain about their husband. sino para quejarse de sus esposos. One of the things that struck me Una de las cosas que me llamó la atención is that I have heard men es que he escuchado a hombres challenge each other. desafiarse a sí mismos How well are you doing in leading your family? y se preguntan, ¿qué tal bien estás guiando a tu familia? Ladies, is there anyone in your life Pero mujeres, ¿hay alguien en tu vida that asks you, que te pregunta a ti, how well are you doing in submitting to your husband? ¿cuán bien te estás sujetando a tu esposo? Is there anyone? ¿Hay alguien que te pregunta eso? The ladies in my church Las mujeres en mi iglesia came to me after the sermon vinieron a mí después de esta and prédica said no one asked them that question. y me dijeron, nadie jamás me hizo esa pregunta. And so they've sought out each other Y entonces ellas se han buscado entre ellas to help each other. para ayudarse entre sí. It's a wonderful question to ask. Y es una muy buena pregunta para It is hacerse. God honoring. Es algo que honra a Dios. But how are we going to be able to do this? Pero ¿cómo vamos a poder hacer esto? We are all sinners, Todos nosotros somos pecadores. and we have the world and the flesh and the devil all opposed to Y us. tenemos al mundo, al diablo y la carne, todos se oponen a nosotros. So how are we going to succeed? Entonces, ¿cómo podemos triunfar en esta batalla? That is the beauty of the gospel. Esa es la hermosura del Evangelio. Paul Pablo has told us in chapter 2, nos ha dicho en el capítulo 2 it is by grace we are saved through faith, que es por gracia que somos salvos not of, mediante la ourse- fe, no es not of ourselves, it is the gift of God. no por obras, sino que es un regalo de Dios. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, Jesus is able Jesucristo es capaz to reveal our sin, de revelar nuestro pecado, to forgive our sin, de perdonar nuestro pecado and to change us. y de transformarnos. He really can.
Realmente puede hacerlo. Brothers, He can make us thoughtful, sensitive, and kind. Hermanos, Dios nos puede hacer sensibles, puede hacer que seamos afectuosos, que seamos amables con nuestras esposas. He can make us loving, gentle leaders of our home. Puede hacer que seamos líderes amables y bondadosos en nuestros hogares. And ladies, He can give us joy and peace Y esposas, puede darnos gozo y paz as we serve our families al servir a nuestras and familias submit to our y husband al someternos a nuestros esposos, as we submit to Jesus Christ. así como nos sometemos a The Jesucristo. gospel is the power of God. El Evangelio es poder de Dios. Amen? Amén. Amen. Amén. Let us close in prayer. Vamos a terminar orando. Oh God in heaven, Padre en los cielos, we have all stumbled in many ways. todos hemos fallado en muchas maneras. As men, we confess Como hombres confesamos that's in so many ways we failed to love and lead. que en muchas maneras hemos fallado en servir y guiar. And as wives, we can confess Y como esposas podemos confesar that we have often failed to submit in a God-honoring way. que muchas veces hemos fallado en someternos en una manera que te honra. We have failed to live in our marriage Hemos fallado en vivir dentro del for the matrimonio glory of Jesus Christ, para la gloria de Jesucristo, making it about Him, not us. viviendo de tal manera que se trata de Él y no de And nosotros. Jesus, we want to change. Y Padre, queremos cambiar. We want to have You reign in our home Queremos que tú reines en nuestro hogar, so that husbands lead as unto Christ para que los esposos lideren como and ante wives Jesucristo submit as unto the Lord. y que las esposas se sujeten como a Cristo And children obey their parents because of Jesus. y que los hijos obedezcan a sus padres por Jesucristo And there is a beautiful peace and unity and love y que haya una hermosa paz y amor in a way that reflects the goodness of God en una manera que refleja la bondad de Dios and the glory of Christ y la gloria de and Jesucristo the power of the y gospel. el poder del Evangelio. So please, Jesus, Entonces, por favor, Jesús, help us, ayúdanos and we'll give You the y glory. te Amen. damos la gloria. Amén. Amén. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, pastor.